amigos de Opción.mx, Voz en Comunidad, pues nuevamente con su programa nuevo que se llama Detrás de la Lucha. El día de hoy tenemos una invitada, una luchadora social que queremos saber de su historia y agradecemos profundamente que ella también nos ayude a compartir su historia desde su perspectiva como ser humano, como mujer, como mamá, como luchadora social y como política. Vamos a comenzar. Muchas gracias a Ruth Martínez. Muchas gracias, Ruth, por aceptarnos esta invitación. Pues yo diría que al contrario, ¿no? Muchas gracias a ustedes porque efectivamente, digo, a lo largo de los años, lo que siento muy lamentable es que se han ido varios compañeros de la lucha, que iniciamos hace ya más de 40 años, y digo, es lamentable que nunca nadie lo reconociese, ¿no? Yo creo que es importante las cosas en vida, reconocer el trabajo, las luchas en vida. Sí. Pedro. Muy buen día a todos, muy buen día Ruth, muy buen día Adri, es un placer estar con ustedes nuevamente y ya escuchamos a Ruth en esta parte inicial de la lucha, lo que se vive detrás de una lucha. Ruth, acabas de mencionar que perdiste gente importante en tu vida. ¿Fue a raíz de la lucha? ¿Fue por la lucha? ¿O no, fue lo que tuviste que sacrificar de tu vida personal por estar en la lucha? No, yo en la lucha, digo, para mí siempre es muy lamentable los compañeros con los que caminamos muchos años de la vida, que iniciamos la lucha social en la colonia Lomas de la Estancia en la Sierra de Santa Catarina, que se hayan ido sin que nunca tuvieran un reconocimiento. Yo creo que una de las pérdidas más duras para mí fue la pérdida del compañero Prudencio Mozo Cesario, que en paz descanse. Él nos aventamos como el borras, sin tener conocimientos de cómo se construye un drenaje. Queríamos cambiar la vida, queríamos transformar la sierra e iniciamos una lucha para construir con nuestras manos, con nuestros propios esfuerzos. Fíjate, Pedro, Pedro, nada más con esta parte, ¿no? En el caso del compañero, ¿por qué digo? Es muy lamentable porque a él, en diciembre del 91, él se desgaja la zanja y se entierran 3 compañeros en la zanja y lamentablemente perdemos a Prudencio. Afortunadamente salvamos a 2, pero muy lamentablemente perdemos a un compañero que fue muy especial, muy valioso, y tal vez más adelante comente de él, pero él fue alguien muy especial, y obviamente se han ido otros compañeros, pero para mí el más significativo y el más doloroso fue Prudencio. Hablando de eso, Ruth, vámonos un poquito más atrás. Yo te vi en una entrevista en el Canal 11, que te hicieron hace muchos años. Eras una niña prácticamente. Una chavita. Eras una niña prácticamente. Y en esas épocas te hicieron una entrevista junto con un grupo de más personas que estuvieron contigo. Ahí inició la lucha en la Sierra de Santa Catarina, porque todos sabemos quién es Ruth Martínez Landa. Todos en el mundo social y político sabemos quién es. Quien la desconozca, por supuesto, pues no sabrá nada de la historia de la lucha social dentro de nuestra ciudad y obviamente en el país, porque quiero que sepas, Pedro, que ella fue de las recias mujeres que se enfrentaron a los cambios políticos desde los años 80, a finales de los años 80. Pero bueno, queremos preguntarte, ahí en la Sierra de Santa Catarina fue el momento específico de tu vida en donde tú decidiste ya no ser espectadora, sino ser, iniciar la lucha. ¿Ahí fue o fue antes? No, precisamente yo nazco como luchadora social, siendo madre de familia, teniendo mis hijos, viviendo en una colonia en donde había cuando en tiempos de lluvia, en la Sierra de Santa Catarina, se abrían grandes zanjas por el caudal que llevaba el agua de lluvia. Entonces nos obligaba a caminar a gatas en la noche, ¿no? Ahí a vivías. Gatas, ahí vivía. Okay. Y no había agua, drenaje, luz, pavimento, no había nada. Entonces lo que nos obliga a empezar a organizarnos sin pensar en que había otras organizaciones y otros movimientos fue la necesidad de mejorar nuestro nivel de vida. Teníamos, pues imagínate, zanjas en donde se abrían y lo que teníamos eran orillitas para caminar. Entonces teníamos que luchar. Empezamos a transformar cuando empezamos a trabajar
en conformar primero las calles, posterior en introducir con nuestros propios recursos la red de agua y luego la red de drenaje, que también fue con nuestros propios recursos. Entonces, la lucha nace primero por nuestra necesidad de mejorar nuestro entorno, de mejorar nuestro nivel de vida en la Sierra de Santa Catarina. En Iztapalapa. Eso fue como en 1982, 83. Eras una muchachita. Era una chavita, una chavita muy joven, una madre de familia muy joven. Ya para por ahí del 84 más o menos, o un poco antes, pasó un profesor que daba clases de inglés en la secundaria de ahí de la colonia, y entonces, viendo una asamblea, me invita, me dice que si quiero participar. Entonces yo empiezo a explorar, y digamos que para 1984 me fui a un congreso de CONAMUP, la coordinadora nacional del Movimiento Obrero Popular. Ahí descubrí realmente lo que soy, o mi esencia, ¿no? Porque ahí es donde descubrí que no solamente yo estaba inconforme con lo que estaba pasando en el país, porque aunque era una madre de familia muy joven, yo ya venía desde muy pequeña inconformándome por tantos cambios en la sociedad, ¿no? Claro. Tú tenías, por ejemplo, Tlalpan y San Fernando, que es a donde yo iba de muy pequeña, estuve internada en el hospital, y veías a las Sierra de Santa Catarina sin agua, primero cuando niña, en la colonia de las Flores, en Netzahualcóyotl, el cambio social desde la niñez, lo que percibes. Sí. Y ya más hacia adelante, cuando ya era una mujer adulta casada ahí en la Sierra de Santa Catarina, ¿qué veías? Un cerro sin agua, sin drenaje, sin luz ni pavimento, viviendo en unas condiciones muy precarias, y tú veías otras colonias, otras zonas como en Paseo de la Reforma, ahí por el Caballito y esas cosas, decías cambios abismales. Entonces decías... Perdón que te interrumpa, pero oye, estás hablando de la periferia de la Ciudad de México. Sí. Estás hablando de Nesa, el crecimiento, cómo nace Nesa, ¿no? En el terreno plano, polvo. Ahí viví. Terregal, que además la tenencia de la tierra no era algo asegurado, algo similar en la Sierra de Santa Catarina. Muy similar, sí. Porque... Pero además en la sierra tienes la parte de la orografía, tienes que luchar ya no con planito, sino con subidas, falta de agua. Pero está así, el cerro está así. Sí, yo no puedo imaginarte cómo lo hiciste. Ahorita nos vas a contar. Pues sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues, o sea, viendo esta situación de cómo vivíamos y no teníamos agua, la delegación nos quitaba las mangueras que colocábamos para abastecernos, se decía mangueras clandestinas, ¿no? Las tomas clandestinas las quitaba y nosotros las volvíamos a colocar. Era una guerra entre la delegación y nosotros. Pero precisamente por eso nos obligamos nosotros mismos. Un día decidimos en una asamblea pública con muchos, como cerca de 1000 compañeros, que teníamos que meter la red de agua, porque no podíamos vivir así. Claro. Y empezamos a trabajar y compramos los tubos y lo hicimos nosotros, no el gobierno. Fuimos nosotros quienes metimos la red secundaria de agua. En esa época, ¿quién gobernaba? El PRI. El PRI. Entonces, cuando ya empezamos a meter la red de drenaje, ya habíamos metido la del agua, después estaba Florentino Castro López, un priista muy malvado, ¿no? Que además el malvado, sí, por no decirlo de la otra manera, problema, sí, se atreve, cuando metimos el drenaje, ya habíamos acabado de meter, porque además lo fuimos metiendo en partes, que además quiero decir, ahorita regreso a la drenaje, pero quiero decir, en el caso de Florentino, que la gente sepa, ese tipejo no hizo nada, no le metió recursos económicos, no hicieron los trabajos, y se adjudica la obra y la presenta como parte del presupuesto que se había crecido. No ejercieron nada ellos, no aplicaron presupuesto. El presupuesto fue netamente de la comunidad, que además quiero decir esto, ¿no? Para mí hay muchas experiencias que uno vive a lo largo de la vida, pero una dolorosa y a la vez muy satisfactoria fue la introducción de drenaje, porque ahí se hizo asamblea con los que éramos los coordinadores y los hombres decidieron que no. Prudencio, que era el compañero que fallece fue el compañero que fallece en la zanja, decide junto con las mujeres que sí,
¿Por qué no querían? Porque teníamos que meter el drenaje por la calle más empinada, porque si no bajaba por esa calle, el drenaje no bajaba por ningún otro lado. No tenía caída. Entonces teníamos que escarbar, pero como en esa calle vivían dos priistas, no nos iban a querer ayudar, entonces decidimos tomar el sartén por el mango y fue un grupo de mujeres. Está en un librito de la Unión de Colonos que tenemos, en donde un grupo de 10 mujeres arrancamos la construcción, escarbar en las rocas. Con sus manos. Es roca dura. Ajá, y roca dura. Sí, está bien dura. Pues iniciamos nosotros. Pero yo digo que es una experiencia muy padre que de trabajo de la sociedad, de las compañeras, de los compañeros que queríamos mejorar. En donde fue muy padre, porque cuando las compañeras van sacando a sus hijos de la escuela a la hora de la salida, a mediodía, ¿no? A las 12:30 del día, pasaban y le decían, ¡ay, compa, véngase, ayúdenos, retire las piedras! Y los niños y las compañeras que pasaban empezaban a retirar las piedras, lo que íbamos sacando de las zanjas. Y luego se fueron ya sumando las compañeras, los fines de semana se sumaban y empezaban a escarbar con nosotras. Y después los hombres, por vergüenza, que pasaban ya los 4, 5, 6 de la tarde, y todavía estábamos trabajando, se empezaron a sumar, y por vergüenza ya el fin de semana se metieron a trabajar. A ver, ese grupo de mujeres se encargó desde a qué horas, 10 mujeres, de a qué hora escarbando, sus manos, su cuerpo, su cadera. Empezamos a las labores de casa. Pues, yo creo que pues les voy a decir, yo soy de las amas de casa que llegué a guisar en la madrugada. ¿Por qué? Porque en el día había que andar en la talacha, entonces empezamos a escarbar como a las 8 o 9 de la mañana, nos seguíamos todo el día. ¿Y los niños? Y los niños, pues íbamos en friega por ellos a la escuela y regresábamos, los tareas, dejábamos. la comida. Pues y esa gente la organizaste tú, estoy segura. Eso fue padre también porque nos llegaron a decir en 1990, finales de los 90, que nos iban a desalojar porque estábamos en zona de reserva ecológica. Así es. Eso es parte, todo esto fue parte y es una lucha muy padre porque nos llegan a decir que nos van a desalojar. Y entonces, yo me acuerdo a muchas compañeras llorando, ¿no? Porque iban a perder el patrimonio, ya habíamos construido. Y entonces, alguien escuché que alguien dijo, no, pero es que es violatorio porque la Constitución, y yo dije, a ver, ¿de qué están hablando? Y entonces, en este tiempo fuimos a buscar a un abogado que era el asesor jurídico de la UPRES, que ya se había formado en el 87, el licenciado Sergio Alcázar, y él nos empezó a asesorar, pero cuando yo escuché hablar del 14 y el 16 constitucionales sobre la no retroactividad en la ley, en el ejercicio de la ley a partir de los decretos, entonces logramos, primero decidimos que si lo que nos estaban diciendo que era reserva ecológica y que estábamos contaminando el manto freático y todo, decidimos meter el drenaje para dejar de contaminar. Empezamos a tumbarle sus barreras, lo que decían ellos ahí, que por 10 puntos nos iban a desalojar. Dije, pues por 10 puntos nos vamos a quedar. Y entonces, empezamos a trabajar la red de drenaje para no contaminar el manto freático, porque si lo estábamos contaminando, ¿no? Teníamos fosas sépticas. Pero también, algo muy padre fue el asunto de digerir las leyes fácilmente. Cuando yo leí el 14 constitucional que decía que a nadie podía ser privado de la libertad, bienes, propiedades, inmuebles y cosas sin mediante juicio seguido, y luego el 16 donde nadie puede ser molestado en sus bienes, propiedades, inmuebles o cosas sin mediante determinación de un juez, y dije, y no existía en el 14 habla de la no retroactividad con respecto a derecho alguno. Yo dije, a ver un momento, si no existe la retroactividad y nosotros llegamos en 1982 y 83, y algunos compañeros llegaron en el 84, 85, pero la ley se dicta en el 87, entonces la ley nos asistía a nosotros, no les asistía a ellos. Entonces dije, no, por aquí, y emprendimos una lucha muy intensa. Por un lado, metíamos los servicios públicos para que no nos desalojara, para mejorar el nivel de vida, pero también para no contaminar el acuífero. Por un lado fue eso, y por el otro lado eran las marchas, las movilizaciones, los plantones, las reuniones maratónicas que se hacían. Ahí ya estabas en la UPRES. Ahí estaba en la UPRES, yo ya estaba en la UPRES, yo entré en la UPRES como en el 84, 85, 84, y ya para el 80 y... Cuando ya no estaba el PRI, que estábamos empezando cuando ya estaba, todavía seguía el PRI,
y digo, si yo todavía más tiempo, hasta el 94, nosotros seguimos la movilización y la organización con la UPRES, pero en la lucha en las zanjas era con la gente, era siempre estar motivando a los compañeros, a las compañeras Todos que los salieran días. todos los días, o sea, los compañeros se iban a trabajar. Los fines de semana tú tenías a todos los compañeros ya en la zanja al final, fueron ellos los que... ¿Cuánto tiempo se Nos llevamos- aventaron para hacer eso? No, pues fue diferentes épocas y diferentes años. Yo creo que entre el 93 y el 94, en lo que estábamos en la lucha con la Cocodel en aquel entonces, ahora Corena, perdón, y el gobierno en aquel entonces del regente estaba Camacho Solís, era negociar por un lado en las noches madrugadas, porque ahí llegamos a negociar en las madrugadas, y por el otro lado era trabajar en el inter del día, en seguir en la cepa, y seguir motivando a la gente, a los compañeros que salieran, y la primera que salía para que se metieran era yo. ¿Por qué? Porque uno no puede como dirigente llegar y métanse, hagan, no. Uno tenía que salir a que el líder, fíjate, ahí está, Predicar el con el luchador ejemplo. social, fíjate, siempre va a tener ese tema, Ruth. Yo es lo que he analizado de todos de los que hemos aprendido mucho, sobre todo de ti, Ruth, esa parte de ir siempre al frente. El líder no es un líder solamente en este aspecto de la lucha social. El líder es alguien que se arriesga. Sí. ¿Cuánto te arriesgaste en la Sierra de Santa No, pues fue Catarina, bastante, Ruth? ¿no? Creo En que el hasta caso, el tambo yo, te quisieron pero también meter. quiero aclarar algo, ¿no? Yo ubico a un líder, perdone que lo diga así, No, sí. como el priista, los priistas, que lideran y que ordenan y que mandan y que hacen y deshacen. Y en el caso de los dirigentes sociales, Así es. yo me juzgo dirigente social, somos los que vamos efectivamente en la lucha, los que caminamos junto con los compañeros para poder construir, para poder transformar, para poder hacer las cosas. Entonces yo me considero una dirigente social. ¿Y cuánto nos arriesgamos? Mucho. Metimos los servicios públicos, perdimos a un compañero muy querido, muy valioso en la lucha de la introducción de la red de drenaje, pero también logramos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, arrancarle al gobierno la exclusión del decreto, porque su decreto no aplicaba en nosotros, no podía ser retroactivo. Nosotros hicimos rifas, hicimos varias cosas y logramos comprar una fotografía aérea de 1992-93, en donde la fotografía aérea, que ahora ya no las venden, por cierto, y no las venden porque les ganamos con eso. Les bajamos la fotografía aérea del 92-93, antes del 92-93, la compramos, que una fotografía que era de por ahí del 84. Y puesta en una mesa en el 92 en el gobierno, les acreditamos, porque las fotos aéreas tienen fecha de cuando se realizan, y entonces la ponemos en la mesa y les decimos, no puede haber retroactividad, se van por ahí cerquita, el derecho nos asiste a nosotros, llegamos antes, que ustedes no somos invasores, somos compradores de buena fe, y entonces su decreto sobre nosotros no opera, ¿no? Y sí les ganamos al gobierno, ganamos que nos sacaran de su decreto, y también les ganamos después que se volviera a expropiar, pero ahora con fines de regularización a lo que estábamos en posesión, y logramos la escrituración de los compañeros, la regularización. Y con ello ya tienen presupuesto de la delegación en aquel tiempo. Les voy a decir, empezamos la lucha en 1982-83. Actualmente estamos en el 2026. Sí, es correcto. La única obra que tenemos del gobierno, la única obra es la ampliación del tanque de Huecampol que suministra agua, porque como ahí todo está en altura, se irriga por presión el agua a las zonas, ¿no? Y entonces, pero la única obra que tenemos del gobierno es la ampliación del tanque de Huecampol. No tenemos una sola obra del gobierno, tenemos canchas deportivas hechas con nuestras manos. Sí, Y la organización comunitaria. Tenemos la cocina popular, ya la biblioteca nos volaron los libros. Sí, lamentablemente. Todo lo que hicimos, tenemos 2 jardines vecinales y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canchas deportivas. Entonces, al día de hoy la fuerza social, la fuerza comunitaria sigue vigente. No como en el pasado, ha disminuido porque cuando la gente se dieron cambios en la sociedad, ¿no? Que es lo que a veces es de lamentarse, ¿no? Yo primero
estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos. Logramos que no nos desalojaran, metimos los servicios públicos con nuestras manos, nuestros recursos, nuestros esfuerzos físicos y familiares, porque algo que decías hace rato, ¿no? Por ejemplo, cuando nos iban a desalojar y la lucha era muy intensa para que no nos desalojaran, las reuniones, Marcelo Ebrard era secretario de gobierno y entonces las reuniones empezaban como UPRES a las 6 de la tarde, pero íbamos toda la UPRES de la Ciudad de México, iba la UPRES regional, se extendía hasta las 4 o 5 de la madrugada, ¿no? Entonces fueron tiempos muy titánicos de lucha, ¿no? Y esto implicaba entonces que nuestros hijos, nuestras familias, pues tuvieran a una mamá que luchaba por transformar, o muchas mamás que luchábamos por transformar, pero que era muy, muy contradictorio porque queríamos una vida mejor para ellos, pero teníamos que dejarlos solos porque estábamos en la lucha. Teníamos que dejarlos por la causa. Sí, de hecho, en los tiempos más difíciles a mis 2 hijos, la que está aquí ahorita, y al mayor, mis 2 hijos mayores les da sarampión. Y en lugar de poder estar con ellos y de poder cuidarlos y de poder, no, yo tenía que estar en la lucha. Entonces yo organizaba, siempre era organizar, ver cómo podía generarles las mejores condiciones, los limpiaba, los bañaba, les ponía sus polvos de haba que le pone uno a los niños cuando tienen sarampión, y pero yo tenía que estar en la lucha, entonces organizaba todo para que estuvieran bien. Dividir y sacrificar. Y yo digo, soy una mujer dura de carácter, lo hacía, ¿no? Pero mis compas, y bueno, mi marido también era machista, es feo decirlo, pero es la verdad, ¿no? pero además era machista. A benditas a Dios me divorcié. pero aunque era machista y todo, yo lo hacía a un ladito y yo me iba para enfrente, ¿no? Yo tengo un carácter fuerte, yo creo, ¿no? Y ese carácter fuerte me lleva a no permitir los abusos y eso. Entonces yo hacía a un lado y no me preocupaba por qué pensar y qué sintiera. Yo me preocupaba porque tenemos que avanzar. Pero sí hubo muchas compañeras que vivieron cuestiones muy duras porque las golpeaban. Los hombres no creían que las compañeras estábamos en la lucha en la madrugada. Mientras yo estaba dentro en la mesa de negociación con toda la gente de los compañeros de la UPRES y el secretario de gobierno en aquel entonces, Marcelo Ebrard, mis compas estaban afuera con sus hijos cargando, ¿no? Sí, y entonces era muy canijo porque llegaban a sus casas y los señores no les creían. Y entonces muchas compañeras llegaron golpeadas a mi casa y sangradas porque los señores las golpeaban. Entonces implementamos una acción para corregirlos. Yo había escuchado que la compañera actual jefa de gobierno, Clara Brugada, nos decía que ellas en la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo encerraban a los compañeros golpeadores en la cocina de la Unión. Y entonces yo hice la asamblea, yo tenía las listas de todos los compañeros, hice la lista y en la asamblea pública les dije, a ver compañeros, ¿usted a qué hora trabaja? ¿A qué hora sale? Y a todos les empecé a preguntar y empecé a anotar. Y entonces para que se les quitara les dije, a ver, mañana tenemos una reunión de tal a tal hora, más o menos, vamos a estar en tal lado. A ver, como usted tiene tiempo, va usted, puro hombre. Empecé a sacar comisión de puro hombre y no podían decir que no. O sea, no decían que no, porque malo o bueno, la presencia y una voz fuerte se impone, ¿no? Entonces nos dijeron que no, entonces empezaron a ir a la semana, nos pidieron tregua, ¿no? Duraron poco. Es que para eso entonces, lo que estás platicando, Ruth, lo estoy creando aquí en mi mente, es como que empezaron 10, pero terminaron miles. Sí, y entonces la voz de la mujer que dirigía, que era Ruth era Martínez, muy fuerte. Era fuerte, o sea, de pantalones de aquellos, a ver, te pasas de listo y entonces nos pasamos más, sabemos pasarnos más. Entonces, y no aguantaron. Sí, no, que llegaron y nos dijeron, nos pidieron tregua y nos dijeron, oiga, señora Ruth, yo le quiero decir, por favor, es que soy muy cansado, yo trabajo. Le dije, no, compañeros, yo quería que ustedes fueran para que vieran que las compañeras no se van de locas, que estamos luchando y la fregada, y les aventé su rollo y ya, se calmaron. Entonces les dije, me vuelvo a enterar
que alguno de ustedes le pega a una compañera, y les voy a decir, los compañeros de San Miguel Teotongo ya nos enseñaron que los compañeros que le pegan a una mujer los encierran en el local. Voy a hacer una comisión de 5 compañeras, y esa comisión de 5 compañeras, compañero que le pegue a una compañera, lo vamos a ir a golpear. ¿Por qué 5 compañeras? Porque tienen que saber qué se siente estar en condición de desigualdad física. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo y los vamos a ir a encerrar al local de la Unión para que se les quite. Y entonces dijeron que sí, pero a partir de ahí ya no hubo golpeadas. Entonces, las compañeras, cuando ya la compañera iba a salir conmigo, le decían a los compañeros, de seguro ya te vas con tu madre Ruth. Y yo me las encontraba en la combi y le decía, buenas tardes, yerno, buenos días, yerno. Entonces tenía ya muchos yernos, ¿no? Pero cuando algún compañero que había golpeado se subía a la combi, yo le digo que me acuestan mucho los acuerdos tácitos. Empezaba, compañeros, ¿ya supieron que un tipejo le pegó a una compañera? Compañeras, hoy en la tarde nos vemos y armamos la comisión para darle en la torre a ese compañerito para que se le quite lo canijo. Para mandarle sus 5. Para mandarle. Sí, el compañero que había hecho estaba ahí. O sea, combi. ella lo decía para que le escuchara. Colorado, y se callaba la boca, ¿no? Y ya se despedía y se iba así como dicen, ¿no? Con la cola entre las piernas. Y no volvieron a ver golpeadas. ¿Cuál es una de las cosas también que no solamente logramos meter el agua al drenaje, sino logramos motivar que toda la gente saliera? Porque además también construimos guarniciones y banquetas. Además, yo llevé el proceso logramos la expropiación en el 94 y empezamos el proceso de escrituración, metimos la red telefónica, ampliamos la red de alumbrado público, ahí sí, pues, Telmex en aquel, es Telmex, ¿no? Sí. Telmex y la gente de Luz y Fuerza del Centro con los que negociamos la ampliación del alumbrado público. Entonces logramos meter todo esto y iniciamos el proceso de escrituración, que además a mí me encantó porque yo me reunía con los compañeras y compañeros y andábamos con todos los procesos. La DGRT luego nos las quería poner difícil y nos decía, para mañana queremos los expedientes. Y hubo una ocasión que los expedientes se componían de fotografías en donde se comprobara que teníamos delimitados nuestros lotes, en donde la gente estaba ahí, el contrato de compraventa y todos los documentos que se requieren. Pero entonces que ellos pensaron que nos la iban a poner difícil, porque como habían dicho que lo querían a las 9 de la mañana, no íbamos a tenerlo, pues no. Yo agarré y cité a los compañeros por horarios, por zonas. A ver, y a revisar expedientes. Cuando ya estuvieron todos completos de compañeros, nos vamos mañana a una comisión a tales horas y nos reunimos con DGRT. A partir de ahí, las reuniones eran cada semana y duraban como 4 horas, ¿no? Pero todos los procesos los llevaba yo en la mente. Entonces yo sabía dónde la subdivisión porque habían fusionado unos lotes, dónde tenían que fusionar porque estaban divididos, dónde tenía que modificarse un uso del suelo porque tenía una connotación de área que no era y que tenía que modificarse porque decía que era calle, y no es cierto, no era calle, eran casas, o era zona de rocas, y no es cierto, era calle, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tuve que ir aprendiendo en el proceso, aprendí, y yo digo en la actualidad que soy experta en temas de regulación territorial. ¿Por qué? Con la de sí. Porque desde aquel entonces me dediqué a eso, y hasta la fecha sigo promoviendo procesos de escrituración en Azcapotzalco, Iztacalco, Tláhuac y Iztapalapa, y apenas se me acaban de agregar a otros compañeros de Coyoacán y otros de Miguel Hidalgo, pero yo les ayudo, siempre les ayudo. Lo que para mí es muy fácil, porque tengo muchos años impulsando procesos, para la gente se le complica y luego los engañan, ¿no? Y luego les quieren sacar. Entonces yo no los dejo. Y quiero que sepas, Pedro, en todo lo que sabemos de Ruth Martínez, jamás le ha cobrado un solo peso a nadie, jamás. Pero yo, más allá de todo eso, porque es muy, muy interesante, ya sabemos que el prototipo de una mujer de hierro también puede ser usado por Ruth Martínez, y se puede doblar y puede tener miedo. Pero también sabemos que en ese tiempo de los 80, finales de los 80 al 94, hubo muchos procesos políticos. Más adelante siguieron. Sí, pero en esas hubo procesos políticos en los que tú participaste activamente. Ya sabemos por qué, Pedro. O sea, era una mujer que estaba luchando en un lugar que nadie pudiera creer que pudiera vivir miles de personas. No, pero además disciplinada, y además con esa autoridad moral que se necesita de tiene razón Ruth,
los priistas les llaman líder, hablamos de liderazgo porque existe siempre en todos los grupos de especies un líder, pero efectivamente los dirigentes sociales son otra cosa. Se ganan la autoridad moral para poder continuar. Así es. Pero ahí te enfrentaste, hasta en tu casa se la tienes que ganar. ¿No? Pero ahí te enfrentaste a procesos, porque ibas en tu lucha, pero además procesos políticos. Fueron muy complicados. ¿No? Ibas a ser diputada. O sea, yo, de hecho, les quiero comentar algo rápido, que se me olvidaba. Cuando estábamos en la excavación del drenaje, ya estábamos en la última zona. Ya íbamos casi a finales concluyendo en la zona de Coronillas, ¿no? Porque está lo más de la estancia, para acá lo que era Huecampol, el predio del Mirador, de este lado el predio de Chamacuero y hasta el final así estaba Coronillas, ¿no? Ahí me acuerdo que una asamblea, yo me paraba en las rocas, ¿no? Me subía en una roca y ahí hacía la asamblea para que todos los compañeros me vieran. Y entonces me acuerdo que el dirigente, yo tenía, en la zona habíamos organizado por dirigentes, dirigía las zonas, ¿no? Entonces uno de los dirigentes de Coronillas, compañero Gildardo, dice, yo no estoy de acuerdo que las compañeras salgan, porque las compañeras no saben y no pueden. Entonces yo me enojé bastante y le dije, a ver, compañero, un momento. A ver, por si usted no se ha dado cuenta, quien lo dirige a usted es una mujer. Quien empezó la construcción de la red de drenaje es una mujer. Y todas las compañeras que hemos empezado, que usted crea que su mujer no sirve, es un problema. Pero todas servimos, entonces haga el favor de medir sus palabras. Y quería decir esto porque es algo que nunca lo digo, ¿no? O sea, ¿cómo se atrevían a decir que las mujeres, si fuimos las mujeres las que iniciaron todo, ¿no? Y bueno, y sí, hubo procesos muy difíciles, les voy a decir por qué. Porque además, yo creo que somos la única organización que hicimos dos cosas, tres. Una, logramos que se cerrara la mina, que se explotaba, porque devastaron mucho el cerro, que generaban muchos problemas, seguido los caminos iban sin frenos, nos tiraban postes, árboles, se metían a las casas, entonces decidimos cerrar la mina. Y lo que hicimos fue un día es que nos montamos ahí, acababa de inaugurarse el eje 5 y el eje 6, y cerramos eje 5, eje 6, cerramos Ermita por los dos sentidos, hicimos un círculo, y ahí nos plantamos hasta que nos recibieron. Entonces estaba un mañoso como delegado que se llamaba, porque estaba viejo en aquel entonces, yo supongo que ya no vive, Jaime Aguilar Álvarez. Y entonces nos llama a negociar, que nos retiráramos y se aceptaba que se cerrara la mina. Sí negociamos con él, llegamos, pero el malvado mandó a traer otros dirigentes para que firmara la minuta. Pero la lucha la dimos Lomas de la Estancia, encabezada por su servidora. Era para taparte tu camino, ¿sí? que suele suceder. Es lo que intentaba, pues lo digo, a mí lo que me interesaba es que se cerrara la mina. Sí se cerró la mina, hubieron algunos acuerdos de que extraían el material petro que ya habían devastado, terminaban y se largaban, y hasta la fecha sigue cerrada. Entonces eso para mí... Debió de haber sido un conflicto fuerte con... pues les voy a decir... Teófilo Aguilar. No, claro que fue un conflicto muy fuerte, y les voy a decir, a partir de ahí, yo no sé... No conozco mucho y no podría hablar mal ni bien, solo tengo sospechas de los liderazgos en aquel entonces de Ruta 100. Y les voy a decir por qué. Porque cuando se cierra la mina, se estaba por cerrar la mina, ya se había firmado el acuerdo, la gente del Sutaur me busca, que porque querían una alianza. Y entonces yo bajé a San Pablo, donde estaba la mina, había un predio grande donde llegaban los caminos de Ruta 100, y nos citan los del Sutaur. Cuando yo llegué, estaba toda la gente de las minas sentada en la banqueta alrededor. Eso fue una primera mala señal. Claro. Yo iba con un grupo como de unos pequeño, 60 compañeras a lo mucho. Y entonces llegamos y se supone que íbamos a tener una asamblea, pero no eran choferes de Ruta 100, eran los de la mina. Golpeadores. Golpeadores. Sí, entonces, claro, cuando pasamos junto a un camión grandote, como esos que usaban los Panchos Villa, grandotes con sonido y esas cosas ponían, había un camión negro en donde tenía un tipo ahí. Cuando volteé y lo vi, él estaba vestido, hace mucho calor y traía una chamarra negra. Yo no vi más, pero apenas unos pasos adelante, una compañera se acercó y me dijo, Ruth, vámonos. No le pregunté por qué ni nada, mi intuición me dijo, yo nunca me rajaba, yo nunca me rajaba ante nada. Pero esa vez dije, me tengo que retirar. Y nos retiramos, inmediatamente nos retiramos. No les dimos tiempo de pensar ni nada.
Y cuando llegamos a mi casa, pues me dijeron, oye Ruth, te estás exponiendo, no se vale, no se expones, te cubrimos la espalda, porque estaba el tipo de la daga. Había en el camión ese tipo de la chamarra, traía una daga, dice, te iba a dar, Ruth, te iba a dar, y si esto no lo puedes volver a hacer, no te puedes exponer ni nos puedes exponer así. Me dieron mi regañiza a las compañeras, y estaba mi mamá ahí y me pidió que me alejara, y yo le dije, no mamacita, no lo voy a hacer, a mí Dios me protege y voy a seguir, y seguimos. Y sí, vivimos momentos muy difíciles porque me quisieron atropellar, llegó gente armada a mi casa a buscarme 2 veces, sí. ¿No? Me pusieron la pistola en la cabeza y en lugar de enojarme, de asustarme, me enojé mucho. No me asusté, me enojé. Estaba nada más, tenía yo a Carlos y a Nayeli, a mis 2 hijos, todavía no nacía la otra, y llegó el tipo y me dijo, usted es Ruth Martínez, era de la mina, ¿no? ¿Usted es Ruth Martínez? Y yo le dije, era fraccionador, perdón, él era el fraccionador. Y porque había ido al de la mina, pero nada más se acercó, pero no entró a mi casa. Pero sí entró, se metió hasta la sala. Y me puso la pistola en la cabeza y me dijo que si yo era Ruth Martínez. Entonces yo le dije, yo no soy gobierno, yo no le expropié nada, nada, a mí no me venga aquí a fregar. Lo empecé a empujar y lo saqué de la casa. Pero este tipo ya debía vidas. Le decían, no sé si viva el señor, le decían el chinguere, pero yo sabía que ya debía vidas, pero no me asustó, me enojó mucho. Entonces yo pienso, si yo me hubiera asustado, a lo mejor me hubiera matado, pero claro. No me asusté, me enojé, ¿no? Que eso fue lo bueno. Y luego otra vez... Usaste el miedo como amigo. Pues ni siquiera me asusté. Nada más me enojé. ¿No sentiste miedo? No, me enojé. ¿No tuviste tiempo de tener miedo? No, y luego llegó... ¿Y ahora que lo piensas? Pues yo digo, pues salió en el momento, ¿no? Claro. ¿Y valió la pena el riesgo? ¿Ha valido la pena el riesgo? Pues sí, les voy a decir por qué, porque además también somos la única organización que no solamente cerramos una mina, sino que además, por eso me odiaban los fraccionadores clandestinos, porque construimos un muro de contención con nuestros recursos, no con los del gobierno. Nosotros construimos lo que delimitaba el área natural protegida de la zona urbana donde estábamos nosotros, que entonces era el CEDEC, la zona de desarrollo controlado. Somos la única organización que construimos un muro de contención para delimitar, pero de esto después lamentablemente se modificó. Ruth, cuando te refieres a la organización, ¿te refieres a la UPRES? Yo vengo de la UPRES, pero eso lo hacíamos nosotros, somos como parte de la UPRES, pero muy solos. ¿Cómo se llama entonces tu organización? Era la Unión de Colonos Lomas de la Estancia. Unión de Colonos Lomas de la Estancia. Lomas de la Estancia. Y también plantamos miles de árboles, tuvimos reconocimientos en aquel entonces por COCODER, medio ambiente por los árboles que plantábamos. También impulsamos por ahí de 1992, impulsamos una campaña de adopta un árbol. Entonces en todas las calles se plantaron árboles, conseguimos donaciones y se plantaron árboles, pero también es un proceso padre porque claro. Hicimos listados, ¿no? En donde no era el adulto el que adoptaba el árbol, era el niño el que adoptaba un árbol, y a ese niño le decíamos, este árbol eres tú, si tú lo riegas, no teníamos agua, se tenía que usar el agua, reutilizar el agua que usábamos, y entonces decíamos, tú eres el responsable de cuidar ese árbol, así como crezca el árbol vas a crecer tú, y afortunadamente muchos árboles crecieron. Toda la zona logramos plantar árboles. Porque regularmente se siembran árboles. Yo subí a la sierra con Ruth en el 21 y ya no se ve como en esos entonces. No, era muy la árido, zona cambió, ¿no? Cambió de mucho. Ser un cerro, hoy todo tiene pavimento, guardias de banqueta. Yo no hubiéramos querido pavimento, pero no tenemos la economía para meter, por ejemplo, el concreto hidráulico, claro. O el empedrado, que además en la sierra no conviene el empedrado porque las pendientes, y nosotros mismos patinaríamos, ¿no? Sí, varios compañeras se llegaron a caer ahí en la pendiente, y en esa pendiente pues se fracturaron, se rompieron los brazos, las piernas, porque era una pendiente pronunciada. De hecho, varios camiones se fueron sin frenos, entonces yo decidí construir, pero ahí sí lo decidí yo, no le pedí permiso a la comunidad. Construimos un muro de contención en la esquina de Luna y Mercurio, porque días antes se fue un camión sin frenos de agua. Afortunadamente eran las 7 de la mañana, los garrafones entonces eran de vidrio, rodaron por un lado y por otro. La misa empezaba a las 8 de la mañana. Si hubiera sido a la hora de la misa, mata gente. Sí, claro. ¿No? Porque iba sin frenos y botando todos los garrafones de agua.
Entonces, por eso decidí construir, después le avisé a la gente, compañeros, ya está en proceso, se construye el muro de contención porque no podemos permitir que por aquí sigan bajando autos. Si ustedes hubieran estado, si la misa se hubiera hecho, había cambiado el horario en ese momento, si se hubiera hecho en el horario habitual, compañeras, compañeros, tendríamos ahorita muertos y no tenemos afortunadamente por esto. Que además también quiero decir lo de los muros de contención, ¿no? Este fue como una gran jardinera que se hizo. Pero además quiero decir, ¿no? Hoy les digo a los compañeros que si nos volteamos hacia atrás, fuimos los que impulsamos la construcción de muchos muros de contención en varias zonas en Lomas de la Estancia. Tenemos muros de contención. Yo he visto que otras zonas se desgajan y tienen broncas. Afortunadamente fuimos muy previsores, ¿no? Y les voy a decir, nunca nadie nos dijo que lo hiciéramos, que nos decían que zonas de alto riesgo y no se podía escriturar porque estaban en riesgo. No, pues les matábamos el riesgo porque construíamos muros de contención con piedra volcánica y logramos que todas las zonas. Entonces, hoy que veo cómo suceden cosas que se desgajan los cerros, y yo digo, nunca fueron previsores. Nosotros fuimos previsores y construimos muros de contención en donde quiera. Obviamente, todo lo que hicimos llevó muchos riesgos y muchas consecuencias, porque entonces, sí, la primera vez que yo creo que me puse en la mira del gobierno priista y corrupto fue cuando la entrevista en Canal 11, que fue cuando yo tenía como 23 o 25 años, por allá, sí, estaba muy joven, no teníamos todavía servicios públicos. Y sí, esa entrevista, el CD que existe, está editado, ¿no? Porque le ponen esta parte de la democracia, la hablan al principio, cuando no es cierto, esa parte se habló al final, ¿no? Era un programa que yo lamento que lo hayan quitado del aire y que la responsable haya sido yo, porque jamás volvieron a transmitirlo. Se llamaba Chicos y Grandes Poniéndonos de Acuerdo, en Canal 11 eran los domingos, y pues el conductor entonces era Gonzalo Castañón. El conductor del programa, pero la que condujo ese día la entrevista fue la doctora Trinidad Berrón, que entonces era la secretaria particular de Tere Vale, que era la secretaria, la esposa de Tere Vale, era la esposa de Miguel González Abela, que era secretaria de Educación Pública en aquel entonces. Y entonces se hace la entrevista, y en la entrevista decimos que nos preguntan qué estamos haciendo, cómo está la zona de la sierra y ese asunto, y vamos contestando. Y entonces lo que se logra en esta reunión, que además, en esta entrevista, que además también tuvo una connotación muy importante, porque ahí hablamos sobre que no puede ser que a los niños les impidan la entrada a la primaria por no llevar los tenis o por no llevar el uniforme. Y entonces esa cuestión no estaba por encima del derecho constitucional enmarcado en el tercero. Y logramos que entonces ya no sea, era necesario, pero ya no era obligatorio, y ya no podían regresar a los niños porque no llevaban los tenis o el uniforme, ¿no? Logramos que se reparara la escuela, que tenía puertas caídas, barandales caídos, logramos que se reparara, muchas cosas de esa entrevista. Pero al final la doctora Berrún me pregunta, y eso fue al final, no al principio, ¿no? Me dice, me decía Ruthcita, pues me veía muy jovencita. Me decía, Ruthcita, ¿y tú consideras que en nuestro país hay democracia? ¿Tú crees que hemos avanzado? Y le digo, antes de la entrevista me dijo, si no me hubiera dicho lo que me dijo, no me pongo nerviosa. Me dijo, Ruthcita, puedes hablar de quien quieras, puedes dar nombres, no toques al presidente. Si no me lo dicen, no lo hago, ¿verdad? Y entonces, lo que no pasa en ese video del CD, es lo que dijiste. Eso es lo que dije, y lo que yo dije fue, no, en nuestro país no hay democracia. Si hubiese democracia en nuestro país, todos tendríamos las mismas oportunidades. Si hubiese democracia en nuestro país, todos podríamos comer lo mismo. Si hubiera democracia en nuestro país, todos tendríamos trabajo. Y seguía así, y rematé diciendo, si en nuestro país hubiera democracia, todos podríamos hablar con el presidente. Y no solamente no podemos, sino cuando vamos a Los Pinos en una movilización, y nuestros hijos los llevamos con nosotros, nuestros hijos vuelan de nuestras manos porque nos avientan a los granaderos con los perros y tenemos que correr para que no nos ataquen. Entonces, ¿cuál democracia? Eso no es democracia. Y no sé cuántas más cosas dije en ese momento porque me enojé, recordando lo que nos hacía el señor presidente en aquel entonces. Claro. Y la doctora Llovina que se puso colorada, pero no me podían callar porque estábamos en vivo. Claro. Porque estábamos en vivo. Cuando tomé un respiro,
cortó la comunicación. Bueno, me había callado en ese momento que Ajá. para respirar, ¿no? Y entonces esa parte no la pasan, pero yo creo que ese momento es donde me empiezan a ubicar y sí hubo muchos problemas, ¿no? Porque los fraccionadores eran una cosa, eran una lucha, los de la mina eran otra, ¿no? Y me querían muerta, ¿por qué? Porque les había cerrado su fuente de riqueza, ingresos, ¿no? porque De además riqueza, se hacían ¿no? millonarios Ajá. con eso. Y luego, al igual a los fraccionadores, ¿no? Que no los dejábamos vender, nosotros mismos los desalojábamos, no el gobierno, Claro. éramos nosotros los que los desalojábamos, ¿no? Entonces, pues obviamente me querían matar, pero eso no era lo peor era el chinche gobierno, ¿no? Claro. Que me perseguía, que nos atacaba. Yo digo, El pobre- gobierno priista. El gobierno Por priista. eso el motivo de que después viene el PRD, la Ujú. lucha. Te convertiste en una de las principales dirigentes del PRD. Pero, al menos la perspectiva que tengo de toda la investigación y de todo lo que sabemos de ti, Ruth, pues obviamente también no era tan cómodo que otra mujer dentro con esas características que tienes tú pudiera ser muy sumisa en las decisiones. No, Al- jamás. No podía Sumisa ser. jamás, ¿no? Digo, No podía ser así. No podía ser, no. ¿Cómo Yo te digo, yo digo, bueno, hubo muchos cambios, hubo muchos riesgos, porque te quiero decir que en mi casa la balacearon, Sí. en mi casa llegaban gente armada a buscarme, hubo momentos que la gente tuvo que hacer guardia para cuidarme, y ya estábamos en el PRD, ya éramos del PRD, y fue muy duro, ¿no? A mí en el 91, Roberto Campa Ciprián, que entonces era subdelegado jurídico gobierno, me propuso las perlas de la vida, ¿no? Para irme al PRI me proponía diputaciones, la presidencia del 40, porque entonces era el 40 distrito del PRI. Yo nunca acepté nada, nunca les acepté nada. Llegó el PT que se acababa de conformar, pero perdón que todo el mundo puede tener sus filias y sus fobias. Yo siempre tuve fobia, perdón, con el Al PT, PT, claro. porque yo hablábamos de Alberto Canalla, Claro. en lugar de Anaya, ¿no? Claro. Porque yo sabía, o se decía que se rumoraba que era compadre de Salinas de Gortari, y yo no quería nada con esa gente, ¿no? Claro. Llegaron también a ofrecerme una diputación que encabezara la Pluri, también me negué, porque yo siempre he pensado que no era una cuestión de cómo arribabas al poder, si tú pisabas tus principios, tus valores, si tú ibas en contra de ti misma, dejabas de ser tú misma. No, por supuesto que no era una cuestión de poder ni de dinero, ¿no? Yo anhelaba lo que aprendí en la UPRES, ¿no? Queríamos luchar por transformar, queríamos una sociedad más igualitaria, más humanitaria, en donde todos tuviéramos las mismas oportunidades, y entonces yo estaba enfrascada en eso, ¿no? Y eso era mi lucha. Entonces, sí, en el 97, en el 97 o en el 87. No, sí fue en el 87. En 88 se organiza. En el 88 les Cuauhtémoc. quiero decir, en el 88 con el ingeniero Cárdenas, Así es. si todo el mundo revisara la estadística, yo diría, una de las zonas mayormente votada para el ingeniero Cárdenas es Lomas de la Estancia. La Sierra de Porque Santa Catarina, yo fui sí. representante del ingeniero. Claro. Y pasaban los compañeros, pues no podíamos traer, era un distintivo chiquito, negro, de un sol negro. Entonces yo nomás le decía a los compañeros, Ajá. y se seguían, ¿no?, de frente, Ajá. ¿no? Y votaban. Yo creo que fue de las zonas más votadas para el PRD en el 88. Luego en el 91 igual. De ahí participé siempre, después cuando se conforma el PRD, y siempre participo como representante del partido o representante Te hiciste general. pieza importante Sí, del yo PRD. me metí de lleno, o sea, sí seguí en la lucha social, pero sí creía que los cambios los impulsaban los partidos políticos, y por eso fortalecimos el asunto del PRD, entregamos mucho. Por eso cuando todo lo que sucede nos lastima mucho, Claro. porque nosotros yo le decía en una reunión, lo dije en varias reuniones en el PRD, nosotros no construimos el PRD en cafés de 5 estrellas, hoteles de lujo, no, lo construimos en la lucha diaria, Sí, en la convenciendo calle. a la gente que había un proyecto alternativo de nación y que podíamos ir a la transformación. Entonces fue muy duro. Para el 97, yo fui en el 94 candidata suplente a la Diputación Federal. El titular era Mariano López Ramos, íbamos en el 40 distrito. El ingeniero Cárdenas en el 94 volvió a ser candidato a la presidencia, y entonces yo no hago trabajo
de suplente, hago trabajo como si fuera titular. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, y también, perdón si algún día Mariano o su familia ve esto, pero esa es la verdad, ¿no? Yo sentía un discurso de Mariano muy arcaico, muy antiguo, y decía, a la gente no, a la gente quiere otra cosa, a la gente quiere cosas más frescas, quiere que estemos a la altura de lo que está sintiendo y viviendo en este momento. Entonces, pues yo iba con un discurso como yo era, ¿no? Y me acuerdo, pues en lugar de hacer mancuerna con mi titular, hice mancuerna con el que entonces era candidato a la Asamblea Legislativa, Francisco Martínez Rojo. Entonces me uní con Francisco, hicimos campaña en Tláhuac, y acompañé al ingeniero Cárdenas en la gira que hizo por esa zona, y bien, ¿no? Y curiosamente, una de las fotos que tenemos por ahí guardadas, estamos en la plaza del pueblo de San Juan Iztayopan, donde hoy yo vivo, ¿no? Estamos en el evento con el ingeniero Cárdenas. Para el 97 ya soy candidata, yo gané, eso fue un momento que para mí, importante, ¿no? Porque fui candidata. Yo gané en la UPRES. Sí. En la UPRES. En diciembre se determinó, después de una gran reunión, que la candidata de la UPRES a la Asamblea Legislativa era yo. Y luego nos fuimos a una elección en Iztapalapa y la volví a ganar yo. Y luego nos vamos a una elección en contra de Aleida Alavés en el distrito y se la vuelvo a ganar yo, ¿no? Y nos vamos al Consejo Estatal del PRD y la plurinominal también la ganó yo. Iba yo por las dos vías, pluri y uni, ¿no? Pero nos convencen compañeros de la UPRES que para que fuéramos más compañeros de la UPRES, iba un compañero por el 20 distrito de Álvaro Obregón, y para que fuéramos más, Clara iba a la federal, pues que entonces entrara otro compañero en la uninominal y yo me fuera por la pluri. Porque iba en buen lugar, iba en el sexto lugar. Sí, pero eso fue el truco, ¿no? Entonces viene el Cuauhtemazo y no entra ni un solo pluri, ¿no? Así y mi plurinominal se me perdió. Ay, pero además fuera. fui la coordinadora de campaña de Clara y del señor al que yo le había dejado el espacio, al compañero que era de la UPRES, al que yo le había dejado mi espacio en la uninominal. Perdón, me quedo en la pluri, pero él se quedó en la uninominal y yo me vuelvo coordinadora de campaña de los dos. De los dos, y también fui la responsable del PREP. Entonces, estando en el PREP, yo empecé a recibir al 3x1. Entonces ya me iba quedando claro desde que empezó a recibir. Ya ganamos, pero yo perdí, ¿no? Sí. Y entonces cuando se da Sí, porque aunque hubiera sido la pluri uno, de todas maneras no habría ya no llegaba, porque se dio ahí entonces se da el fraude, ¿no? Se da el informe y se dice como a las 12 de la noche que Castillo Peraza y Del Mazo habían reconocido su derrota, y había ganado el ingeniero Cárdenas a la jefatura de gobierno, y yo me quedé ahí, ¿no? Pero no podía irme porque era la del PREP. Cuando ya me cayó el bien del 20 de que yo no entraba, porque ni un pluri entrábamos, ni uno solo entrábamos, entonces me cayó el 20, hice un berrinche como de 10 minutos y dije, bueno, tampoco pasó nada, ¿no? No tenía nada, no pierdo nada, ¿no? Y si ganaba todo, ganaba algo, pero no me pegó más, se acabó y seguimos adelante, ¿no? Entonces seguí participando, después me volví presidenta del Consejo Estatal en el 98, luego fui integrante con Carlos Simas en el Comité Ejecutivo Estatal en el 99, y luego fui subsecretaria de Movimientos Sociales a nivel nacional, pero ahí sí ya empezaron a marcarse las diferencias con el PRD, porque ellos hablaban de un México próspero, un México del primer mundo, hablaban de los postulados de Tony Blair, de la socialdemocracia, y yo decía, pues ¿de qué están jodidos están hablando si mis compas se mueren de hambre? Yo me voy a atrever a decir algo que a lo mejor no sé cómo lo vas a tomar tú, pero me parece demasiado bajo lo que hicieron los chuchos contigo. Pues te voy a decir. Francamente, ¿no? Digo, conociendo la historia, Pedro, me parece demasiado bajo que alguien con tanto valor humano, más que el talento, porque Ruth siempre ha tenido un talento impresionante. Quien se le pegue a Ruth va a aprender a ser honrado, honesto y muy leal. Aparte de trabajar, pero muy leal. Quien se le pegue a Ruth Martínez va a aprender eso. ¿Y qué sucedió? Sin embargo, los dichosos chuchos se empezaron a pasar de listos porque también eran machistas, Ruth. Sí, porque además pasó algo, ¿no?
nosotros construimos aquí en la Ciudad de México. Yo estaba en la dirigencia estatal y luego en la nacional, y construimos el movimiento aquí en la Ciudad de México, pero entró René Arce, ¿no? Y yo con René Arce siempre fuimos agua y aceite. Nunca logramos llevarlo, yo siempre lo ubiqué como gente malvada, ¿no? Antagonista. Gente que no era realmente de izquierda, ¿no? Que nada más se vestía de izquierda cuando le convenía. Yo siempre lo ubiqué así y entonces nunca quise jalar con él. Entonces sí me molesté mucho porque hicimos mucho trabajo y resulta que en una reunión, yo en el 2003 hablo con Ortega y le digo, oye Jesús, René Arce está haciendo esto, está haciendo aquello, se está gastando aproximadamente 10 millones de pesos mensuales haciendo un recuento sin contar esto y esto, aproximadamente está gastando esto, a mí se me hace que es una fregadera, que no sé qué cosa, que dónde está sacando, eso es corrupción, ¿de dónde lo está sacando? Y me contesta, tiene senadores, tiene diputados. Le digo, sí, Jesús, pero eso no te lo da. Eso no te da 10 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto lleva gastado? No, le dije. Aquí hay gato encerrado. Y entonces me preguntó, ¿y qué propones? ¿Que lo corra? No lo voy a correr. Cuando me dijo eso me levanté y me fui. ¿Por qué? Porque para mí fue, ustedes que han trabajado, que construyeron el PRD, pueden no estar. Pero René Arce no se puede ir. Y dejaron a René Arce. Por eso entonces yo dije, ahí nos vemos en el 2003, ahí nos vemos. Nos fuimos y nos empezamos a alejar del PRD. Oye, Ruth, entonces la pregunta inmediata sería, ¿qué diferencia marcas tú entre la lucha social y la lucha partidaria? Porque en ambos hay liderazgos, en ambos hay intereses. Yo pienso que en lo social hay como luchas más genuinas, ¿no? Para mí, un luchador social nunca debería de cobrar, ¿no? Si tú vas a entregarte y a servir al pueblo, lo sirves y punto, o sea, se acabó, no tienes por qué cobrar. Y un político debería ser honesto, y sí, pero sí hay una diferencia, porque luego cuando se encumbran, hay cambios muy importantes en su persona, y antes que priorizar el interés de la sociedad, están como ahorita priorizando. ¿Qué está priorizando? Y perdón que lo diga, ¿qué está priorizando el PT? No perder la pluri de la pluri, claro. No perder dinero. ¿Cómo van a perder los señores? Que pierda el pueblo, pero ellos ¿por qué van a perder? Entonces yo no comparto esas cosas. Nunca he sido diputada, no sé si algún día lo sea, y si no lo soy tampoco pasa nada. Sí quiero seguir siendo una luchadora social, sí quiero seguir sirviendo a la gente. A mí me gusta mi trabajo para mantenerme. Pero eso es otro asunto. Mi trabajo es profesional, es otro asunto. Pero la lucha social para mí es parte de lo que soy. Y yo le he dicho a mis hijas y a mis hijos, ¿no? El día que yo me muera, antes de que Andrés Manuel hiciera suya el necio, yo ya lo había hecho mío, ¿no? Y yo siempre decía que yo quería morir, el día que yo muera, yo quiero que antes de que me vayan a enterrar y que esté grave, me tengan esa canción permanentemente hasta el último momento de mi existencia, ¿no? Porque eso define lo que realmente somos. Somos necios, apasionados y aguerridos. Y quiero seguir siendo lo que soy. Y eso es lo que hace un luchador social. Yo, de verdad, Ruth, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado esta entrevista. Para muchos de nosotros, los luchadores sociales, es muy importante, Pedro, saber, porque eso es lo que te da identidad con la comunidad. ¿Cómo le hacen los luchadores sociales durante toda su vida para poder ir homogenizando la vida personal, la vida profesional, la vida como funcionario público y la vida como luchador social? Se le da prioridad siempre a una. Y en la generalidad, Pedro, los luchadores sociales como Ruth Martínez le dan prioridad mucho a servir a los demás, aunque mal paguen. Aunque mal paguen a veces. Alguien tiene que ser el noble. ¿Qué decía Andrés Manuel? ¿Qué decía Andrés Manuel en las conferencias matutinas, en las mañaneras? Todo liderazgo, todo esfuerzo tiene su dosis de humillación. Sí. ¿No? Entonces yo digo, hay gente que paga mal, pero son los muchos más buenos que los malos. Yo sigo teniendo amigas y amigos, compañeros y compañeras de hace 43, 45, 38, 35 años. Sigo teniendo compañeros de toda la vida. Entonces, para mí, tengo mi familia de sangre, pero mi segunda familia son mis compas con los que he construido toda la vida y con los que sigo construyendo, ¿no? Entonces, para mí siguen siendo los mismos queridos compañeros de toda la vida. Y, por ejemplo, la compa que andaba aquí hace rato es una compañera de hace como 30 años, ¿no? Entonces, para mí son gente muy querida, son parte de mi familia. Los leales. Oye, Ruth. Sí, aunque los desleales son muy poquitos. Esa es su bronca de ellos. Los desleales, en realidad pareciera que son muchos porque se nota mucho. Sí, pero son pocos. Sí, es cierto. Ruth,
para despedirnos con este programa, ¿qué le dirías tú a los nuevos luchadores sociales que piensan que llegar a un escritorio por caerle bien, de repente los que se dicen luchadores sociales, por caerle bien a un político y se lo jalen para chambearlo y explotarlo? ¿Qué les dirías? ¿Qué tienen que aprender? Lo que yo creo que tienen que aprender, yo siempre resumo esto, ¿no? Es amor. Si tú amas a tus hijos, quieres un país mejor. Si los amas de veras, ¿no? Si nada más quieres que te vean la cara bonita, pues entonces es otro asunto, ¿no? Pero si tú amas a tus hijos, quieres un país mejor para tus hijos. Y tienes que tener autoridad moral para educar, para formar. Si tú amas a tus hijos, amas a tu pueblo. Si amas a tu pueblo, amas a tu país. Y entonces vas a seguir dando lo que quieras. Y ojalá los nuevos que vienen, las nuevas generaciones, el relevo generacional realmente sean honestos, sean entregados. O sea, todo el mundo dice, ¿por qué no cobras? ¿Por qué no cobro? Por una simple y sencilla razón, ¿no? Porque gano más con lo que soy. ¿Por qué? Porque estoy más satisfecha con lo que soy. Porque tengo 62 años y puedo seguir sintiéndome contenta y poder mirar a todo el mundo a la cara. Yo no tengo que agacharle la cara a nadie porque le he robado a alguien. No, afortunadamente, si los nuevos relevos generacionales son honestos y realmente aman a su pueblo, van a luchar sin que tengan que ver a ver qué jodidos van a sacar, ¿no? Claro, y con qué interés, ¿verdad? Pedro, buena filosofía. Vamos terminando, Pedro, que siempre queremos quedarnos más tiempo, pero ya sabemos que está muy ocupada Ruth y además habrá algún momento donde podamos preguntarle más cosas, ¿no? Claro que si sí. nos permites. Muchas gracias, Ruth. Es siempre un placer aprender de lo que ha vivido un liderazgo social y político. Muchas gracias, Adri. Y muchas gracias a todos. Pues yo me despido, Ruth. Gracias por todo. Gente de Opción.mx, pues les agradecemos a toda la producción, sobre todo Misael, Chucho, Quique, Marcos, Nancy, todos los que están en el estudio. Agradecemos mucho a Ruth Martínez Landa que nos haya concedido esta entrevista. No es tan sencillo que un luchador social nos dé una entrevista y sobre todo con esa autoridad moral que tiene Ruth Martínez. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Gracias.